Buenas tardes para todos. El siguiente video corresponde a la asignatura Lógica para Ciencias Administrativas, grupo 51119, con los estudiantes Lenia Acuña, Yasmín Kikazake, Dora Borges y quien les habla, Jorge Benavides. Entregado al profesor Luis Guillermo Caro. ¿Qué es una proposición? Una proposición, en términos generales, es algo que se propone, es decir, es una expresión equivalente a una oración simple aseverativa, una oración en la que se afirma que algo es, que algo existe o que posee determinadas características. En pocas palabras, la proposición o enunciado es una oración que puede ser falsa o verdadera, pero no ambas a la vez. Toda proposición consta de tres partes: un sujeto, un verbo y un complemento referido del verbo. La lógica clasifica las proposiciones en dos tipos: proposiciones compuestas y proposiciones simples. Proposiciones compuestas son aquellas de tipo complejo que incorporan elementos adicionales a través de factores de negación, conjunción, disyunción o implicación, y que en términos oracionales consisten en oraciones o subordinadas y otros componentes. Esta se utiliza para conectar dos proposiciones que se deben cumplir para que se pueda obtener un resultado verdadero. Proposiciones simples son aquellas que están compuestas por un sujeto y un predicado directamente relacionados, sin que aparezcan factores de negación, conjunción, disyunción o implicación. En términos oracionales se corresponden con oraciones simples sin subordinadas. Una proposición simple es toda aquella en la que hay operadores logísticos, o sea, aquellos cuya formulación es justamente simple, lineal, sin nexos ni negaciones, sino que expresa un contenido de manera sencilla. Conectores lógicos. En gramática se conoce como conectores lógicos o conectores discursivos a cierto tipo de palabras o expresiones cuya función dentro del texto es dar relación lógica a las oraciones y vincular las distintas partes que lo componen. Tipos de conectores: conectores coordinantes, conectores disyuntivos, conectores casuales, conectores temporales, conectores locativos, conectores aditivos, conectores aclarativos, conectores comparativos, conectores conclusivos, conectores condicionales y conectores cuantitativos. A continuación, vamos a hablar de algunos de estos conectores. Conectores aditivos sirven para indicar que la información a continuación añade a lo dicho antes del conector. Conectores opositivos sirven para indicar que la información a continuación modifica lo dicho anteriormente. Conectores casuales sirve para indicar una relación de casualidad, generalmente que el enunciado precedente es quien causa el enunciado que sigue. Conectores temporales sirve para indicar el orden en el tiempo en que ocurren los eventos narrados o se desarrolla la argumentación del texto. A continuación, mis compañeras ya hablarán del tema tablas de verdades siguiendo la exposición. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Lenia Acuña y les voy a presentar a continuación las operaciones. Iniciaremos con el significado. Entonces, una operación es un conjunto de reglas que permite obtener otras cantidades o expresiones. Algunas de las operaciones básicas de la aritmética son suma, resta, multiplicación y división. Voy a explicar cada una. La suma. Entonces, la suma consiste en obtener el número total de elementos a partir de dos o más cantidades, es decir, A más B es igual a C. Los términos de la suma A y B se suman sumandos y el resultado se suma. Propiedades de la suma. Está la asociativa, la conmutativa. La asociativa es el modo de agrupar los sumandos, no varía el resultado. Es decir, A más B más C es igual a A más B más C. La conmutativa es el orden de los sumandos, no varía la suma. Es decir, A más B es igual a B más A. Tercero, el elemento neutro.
El 0 es el elemento neutro de la suma porque todo número sumado con él da el mismo número, es decir, a más b es igual a a. El elemento opuesto, dos números son opuestos y al sumarlos obtenemos como resultado el 0, es decir, a menos a es igual a 0. El opuesto del opuesto de un número es igual al mismo número. La suma de números naturales no cumple esta propiedad. La resta. La resta o subtracción es la operación inversa a la suma, es decir, a menos b es igual a c. Los términos que intervienen en una resta se llaman a minuendo y b sustraendo. Al resultado c lo llamamos diferencia. Las propiedades de la resta no es conmutativa, es decir, a menos b no es igual a b menos a. La multiplicación. Multiplicar dos números consiste en sumar uno de los factores consigo mismos tantas veces como indica el otro factor, es decir, a por b es igual a c. Los términos a y b se llaman factores y el resultado c, producto. Las propiedades de la multiplicación, entonces, es asociativa. El modo de agrupar los factores no varía el resultado, es decir, a por b por c es igual a por b por c. La conmutativa, el orden de los factores no varía el producto, es decir, a por b es igual a b por a. El elemento neutro de la multiplicación es el 1, porque todo número multiplicado por él da el mismo número, es decir, a por 1 es igual a a. El elemento inverso, un número es inverso del otro si al multiplicar obtenemos como resultado el elemento unidad, es decir, a por 1 sobre a es igual a 1. La suma de números naturales y de enteros no cumple esta propiedad. La distributiva, pues es el producto de un número por una suma es igual a la suma de los productos de dicho número por cada uno de los sumandos, es decir, a por b más c es igual a por b más a por c. Sacar el factor común de la multiplicación es el proceso inverso de la propiedad distributiva, es decir, si varios sumandos tienen un factor común, podemos transformar la suma en producto extrayendo dicho factor, es decir, a por b más a por c es igual a a por b más c. La división. La división o cociente es una operación aritmética que consiste en averiguar cuántas veces un número está contenido en otro número. Es decir, d dividido en d es igual a c. Los términos que intervienen en un cociente se llaman d, es decir, dividendo y d divisor. Al resultado c lo llamamos cociente. Los tipos de divisiones, entonces está la división exacta, que es cuando el resto es cero, es decir, d es igual a d por c. La división entera cuando el resto es distinto de 0, es decir, d es igual a d por c por r. Las propiedades de la división. La primera es que no es conmutativo, es decir, a dividido entre b no es igual a b dividido entre a. Segunda, 0 dividido entre cualquier número da 0, es decir, 0 dividido entre a es igual a 0. Y tercero, no se puede dividir por 0. El orden de las operaciones matemáticas. Tenemos que tener en cuenta que hay un orden establecido. Entonces, el paréntesis, los exponentes, la multiplicación y división, suma y resta. En otras palabras, en cualquier problema de matemáticas debes empezar resolviendo los paréntesis, luego los exponentes, luego las multiplicaciones y divisiones y luego las sumas y las restas. Vamos a resolver la siguiente expresión paso a paso. Entonces, iniciaremos con el paréntesis. Comienza siempre por las operaciones que están dentro de los paréntesis. Estos se usan para agrupar partes de una expresión matemática. Dentro del paréntesis debes conseguir el orden de las operaciones tal como lo harías en una expresión sin ellos. Es decir, en nuestro caso tenemos dos operaciones, suma y multiplicación. Como la multiplicación siempre va primero, empezaremos multiplicando 6 por 2. Entonces, después de que multiplicamos 6 por 2, esto da igual a 12. Ahora sumamos 4 más 12, que es 16. Reducimos el contenido del paréntesis a solo un número, que es el 16. Como solo tenemos un número dentro de estos, podemos descartar el paréntesis, pues en realidad ya no agrupa nada.
Y como ya no quedan paréntesis en la expresión, continuamos con los exponentes. Los exponentes. Entonces recuerda que un exponente es una forma de representar la multiplicación de un número por sí mismo varias veces. En este caso solo tenemos un exponente en nuestro problema. Multiplicamos 2 veces el número 3, así la respuesta es 9. Como ya no quedan más operaciones con exponentes, continuamos con operaciones de multiplicación y división. La multiplicación y división. Ahora buscamos operaciones de multiplicación o división, recordando que la multiplicación no va necesariamente antes de la división. En este caso, las operaciones se resuelven de izquierda a derecha. Comenzar por la izquierda significa que necesitamos resolver primero 4 dividido entre 2. El resultado es 2. Nuestra siguiente operación sería 2 por 3, que nos da 6. La última operación de división o multiplicación es 18 dividido entre 9, que esto es igual a 2. No falta nada más por multiplicar o dividir, así que podemos avanzar a la última parte dentro del orden de las operaciones, suma y resta. La suma y la resta, nuestros problemas ahora se ven más fácil de resolver. Solo nos quedan sumas y restas. Así como hicimos con la multiplicación y la división, sumaremos y restaremos de izquierda a derecha. Eso significa que primero sumaremos. 6 más 16 es 22. Ahora sumamos el 22 más el 2, que esto daría 24. Ahora nos queda una operación, 24 menos 8, que es 16. ¡Listo! Hemos resuelto el problema completo y la respuesta es 16. En otras palabras, la operación que teníamos da 16. Ahora vamos con el término de conjuntos. La definición de conjunto es que un conjunto es una colección de elementos. Normalmente están caracterizados por compartir alguna propiedad. Para que un conjunto esté bien definido, debe ser posible discernir si un elemento arbitrario está o no en él. Los conjuntos pueden definirse de manera explícita, citando todos los elementos de los que consta entre las llaves. Es decir, A es igual a 1, 2, 3, 4, 5. O implícita, dando una o varias características que determinen si un elemento dado está o no en el conjunto. Es decir, A es igual a números naturales del 1 al 5. Hay varios tipos de conjuntos. A la hora de formar un conjunto, la manera y el porqué de la agrupación de los elementos que lo conforman puede variar, dando lugar a diferentes tipos de conjuntos que pueden ser conjuntos finitos, es decir, sus elementos pueden contarse o enumerarse en su totalidad. Por ejemplo, los meses del año, los días de la semana o los continentes. El conjunto infinito. Sus elementos no se pueden contar o enumerar en su totalidad debido a que no tienen fin. Por ejemplo, los números. Conjunto unitario. Está compuesto por un único elemento. Por ejemplo, la luna es el único elemento en el conjunto. Satélites naturales de la Tierra. Conjunto vacío. No presenta ni contiene elementos. Conjunto homogéneo. Sus elementos presentan una misma clase o categoría. El conjunto heterogéneo, sus elementos difieren en clase o categoría. Respecto a la relación entre conjuntos, pueden ser conjuntos equivalentes. La cantidad de elementos entre dos o más conjuntos es la misma. Los conjuntos iguales, que dos o más conjuntos pueden estar compuestos por elementos idénticos. Acá doy un breve ejemplo de los conjuntos de números, en los cuales están los reales, los irracionales, los racionales, los enteros y los naturales. Muchas gracias. Bueno, continuamos con la exposición, continuamos qué son las tablas de verdad. Es aquella que nos permite analizar cualquier preposición, que sea verdadera o falsa, hallar los valores de verdad. Para cada combinación de valores de verdad se puede asignar sus componentes. Aquí tenemos un ejemplo de los conectores lógicos que se utilizan en una tabla de verdad. Los conectores lógicos nos permiten realizar operaciones lógicas con las preposiciones. Aquí están las preposiciones que es disyunción, negación, conjunción, condicional y bicondicional. Aquí tenemos
la norma que se utiliza cuando uno realiza la tabla de verdad. Entonces, cuando nos sale negación, si la preposición es verdadera, su negación es falsa. Si la preposición es falsa, su negación es verdadera. Es lo contrario. Conjunción es verdadera únicamente si las dos son verdaderas. Disyunción es falsa únicamente cuando las dos son falsas. Condicional es falsa únicamente si la primera es verdadera y la segunda es falsa. Bicondicional es verdadera si las dos son iguales. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos que P es la conjunción de de negación de Q, de bicondicional de P, la disyunción de negativo R. Aquí hacemos un ejercicio donde contamos el número de proposiciones que hay. Hay 1, 2 y 3. Lo elevamos a la 2 y nos da 8. Esas son las columnas que tenemos que realizar. Aquí ponemos primero las preposiciones, que es P, Q y R. Generalmente tenemos 8 columnas. Generalmente lo dividimos, la mitad verdaderas, la otra mitad falsas. Aquí tenemos a Q. Entonces las dividimos, como primero ponemos la mitad verdaderas, las mitad falsas, la dividimos en dos. Las primeras son verdaderas, las dos son falsas, verdaderas y falsas. Y aquí las intercalamos, verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa y verdadera, falsa. Entonces ponemos primero las negaciones. Entonces va negación de Q. La regla nos dice, si la preposición es verdadera, su negación es falsa. Si la preposición es falsa, su negación es verdadera. Aquí tenemos a Q, que es verdadero, entonces su negación es falsa. Y así continuamos. Verdadero, su negación es falsa. Falsa, su negación es verdadera. Falsa, su negación es verdadera. Verdadero, su negación es falsa. Verdadero, su negación es falsa. Falsa, su negación es verdadero. Falsa, su negación es verdadero. Hacemos lo contrario. Continuamos con la negación de R. La negación de R buscamos acá y hacemos lo contrario. La negación de R es verdad. Acá nos dice que R es verdadero. La negación de R es falsa. Falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso y falso es verdadero. Aquí vamos a resolver los paréntesis. Tenemos que P es la conjunción de menos Q. Aquí nos dice que una conjunción es verdadera únicamente si las dos son verdaderas. Observamos la tabla, nos ubicamos en la preposición de P y la negación de Q y buscamos verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, es verdadero. Verdadero, verdadero, es verdadero, falso, 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 nos da falso, falso, falso y falso, verdadero, entonces encontramos dos verdaderas que cumplen la norma. Las demás son falsas. Aquí nos dice que P es la disyunción de menos R. Ubicamos la P menos la negación de R y hacemos lo mismo. Aquí nos dice que la disyunción es falsa únicamente cuando las dos son falsas. Aquí observamos que solo tenemos falso y falso una vez y falso dos veces. Las demás son verdaderas. Aquí tenemos ya los dos paréntesis y la bicondicional. La bicondicional nos dice, es verdadera si las dos son iguales. Aquí tenemos que es falso y verdadero, pues son falsas. Falso y verdadero son falsas y pues acá tenemos igualdad. Verdadero, verdadero, pues nos da verdadero. Verdadero más verdadero, pues nos da verdadero. Falso, que son igual que falso, nos da verdadero. Falso y verdadero, falso. Falso, falso, verdadero y falso, verdadero. Nos da igual que falso.
Hoy vamos a hablar de la clasificación. Para iniciar, vamos a definir qué es la clasificación o en qué consiste. La clasificación es una función lógica que forma grupos o series o clases de objetos similares, y estos objetos que pertenecen a una misma clase son afines, en el sentido en que poseen características esenciales o similares o en común entre todos ellos. La ley o el principio de ordenamiento de los objetos de las distintas ciencias recibe el nombre de taxonomía. La clasificación, por otro lado, no debe ser confundida con la división, ya que una cosa es hacer grupos de objetos afines y otra muy distinta es dividir o hacer partes. Entendiendo esto, vamos a ver las tres principales reglas de la clasificación. La primera es que toda clasificación debe hacerse siguiendo un solo criterio. Es decir, yo no puedo decir que voy a agrupar los objetos por colores y entre los azules voy a meter uno amarillo porque tiene la misma forma, ¿no? Porque los estoy agrupando es por colores y no por formas. La clasificación debe ser exhaustiva o completa. Es decir, que si yo voy a clasificar 100 productos, digámoslo así, voy a clasificar los 100 productos. No voy a clasificar 70 o 80 porque sí, sino que voy a clasificar los 100 productos, o sea, la totalidad. Y la tercera regla nos dice que la clasificación debe guardar un orden lógico, teniendo en cuenta la extensión y la comprensión o el contenido, es decir, que si tienen clases, que si esas clases se dividen en subclases, en familias, en géneros y en especies. Digamos, un ejemplo es la zoología. La zoología dispone sus verdades en forma de grupos de animales con características semejantes, que si son metazoos, vertebrados, mamíferos, carnívoros, felinos, león, bueno. Exactamente hace la botánica, que son ejemplos que nosotros digamos que conocemos en nuestra mayoría. Sabiendo esto, hay varios tipos de clasificaciones. 5. Específicamente son 5 tipos de clasificaciones. Un tipo de clasificación es la clasificación universal. La clasificación universal es ella que abarca todo el conocimiento o todas las materias. Es, digamos que, una de las clasificaciones que más tiene ventajas por su amplitud, porque es donde, y esta digamos la vemos muy reflejada en las bibliotecas, sobre todo en las públicas, que es donde hay más variedad de documentos. Y pues digamos que la desventaja, y yo creería que la única desventaja que tiene es pues la dificultad para el manejo, pues en el usuario, ¿no? Y la actualización cuando es impresa, es en físico. La segunda clasificación es la clasificación jerárquica. Esta tiene una construcción arborescente, decimal, y pues esta clasificación tiene la característica de que puede dividirse en 10 subclases, y así sucesivamente esas subclases se dividen en 10 y así, infinitamente. Teóricamente se dice que son ilimitadas. Y pues cada concepto que se desglosa está unido al tema raíz por un camino. Un tema que esté clasificado dentro de esta clasificación, dentro de esta jerarquía, por decirlo así, no puede estar unido a dos temas raíces, no puede colgar de dos ramas. Digamos que no puede haber un triángulo, o viene de la derecha o viene de la izquierda, pero no de dos lados. La tercera clasificación es la clasificación facetada, y es que llamamos faceta a un punto de vista desde donde se aborda una materia. En estas clasificaciones se eliminan las clases, las subclases y solo funcionan con puntos de vista. Un poquito de historia es que esta clasificación fue creada por un bibliotecario hindú
llamado Raghunathan, y él cuando digamos que inició con esta clasificación, inició con 5 facetas, que son personalidad, materia, energía, espacio y tiempo. Normalmente pues aparecen en secuencia. El cuarto tipo de clasificación son las clasificaciones híbridas. Estas clasificaciones jerárquicas a las que se le añaden facetas por medio de auxiliares. Hay dos maneras. Una es la faceta de atributos generales y la otra es la faceta de atributos especiales. La primera, la faceta de atributos generales, se aplica a cualquier término de la jerarquía, mientras que la faceta de atributos especiales solo se aplica a unas partes de la jerarquía. Por ejemplo, en la clasificación decimal universal, son los auxiliares, o en este caso, mejor dicho, los auxiliares son las facetas de atributos especiales. Y por último, las clasificaciones especializadas. Estas clasificaciones se limitan a un campo concreto del conocimiento, son específicas y por lo tanto necesitan mayor control terminológico y una mayor especialización y por tanto mayor dedicación en cuanto a quien la esté desarrollando, a quien la esté trabajando. Muchas gracias.